Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos a un espacio más de este podcast que se habla sobre el cine nacional, dedicado a los grandes maestros y maestras de este medio. Como es de costumbre, siempre nos acompañan gente del medio nacional, gente importantísima que ha causado impacto a lo largo de lo que es el cine ecuatoriano. Recuerden que este podcast está dedicado justamente a hablar de esto, del cine, de lo que nos apasiona. En esta ocasión nos acompañan dos grandes cineastas, dos grandes personalidades del medio nacional, como son Carlos Valencia y Sebastián Cordero, reconocidísimos en el medio nacional. Muchas gracias por estar aquí, realmente para nosotros es un orgullo tenerlos. Hermoso compartir palabras con ustedes, hablar de su trayectoria, de todo lo que han hecho a través del medio de cine y conversar un poco de lo que es Carlos Valencia, de lo que es Sebastián Cordero. Bienvenidos. Muchas gracias, Felipe, un gusto conversar aquí. Gracias, realmente es lindo. Y empecemos hablando un poco de la película que les dio el pantallazo más grande en el país, de Ratas, Ratones, Rateros. Me imagino que ustedes de cierta manera ya han hablado tanto de la película, ya no hay más que decir de la película, pero quisiera saber, dentro de este rodaje tan hermoso que tuvieron, ¿qué fue lo más chistoso que encontraron en el momento de grabar? ¿Qué pasó? Bueno, es chistoso porque, claro, dices, no, ya no hay más que decir y pensando justamente en lo que fue el proceso con Carlos, una de las cosas que no fue planificada y que fue bien, o sea, que terminó siendo divertida, al principio no lo fue, es que a Carlos hubo que doblarle en varias escenas y hubo que doblarle por dos razones. Una era porque Carlos no sabía manejar y él se roba varios carros y se los roba manejando, entonces teníamos que irnos desde que había alguien metido ahí abajo interviniendo o el Jimmy, el Rambo que le damos del peribolito. El Rambo le falsearon a Rambo. De espaldas, de lado, o sea, porque no se parecen, pues. O sea, no se parecen. Para esto, Rambo, o Rambito, como se le conoce, es un gran seteador, se podría decir, es un gran iluminador. O sea, él ha hecho de todo y ha estado, y si alguien algún día tiene que contar la historia del cine ecuatoriano, es de él es el que ha estado todo. Ya, el Rambo. El G. Pazimini es un gran personaje. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de su hijo. Genial. En un momento. Ya. Su hijo nació durante el rodaje de Ratas. Sí, ¿te acuerdas? Estábamos en la casa de Salvador. Y un día se fue Jimmy porque iba a dar la luz y fue durante el rodaje. Pero debe ser ahorita, que debe estar cumpliendo 25 años. Yo creo que qué chistoso. Sí. Cuando yo le veo en clases digo, esta cara es como, porque es bien parecido a ese igualano. Yo le digo, ven acá. ¿Tu papá no está metido en alguna cosa de cine? ¿Tu mamá en alguna cosa? Sí, mi papá es el Rambo. Sí. Se lo conoce a Rambizo y esposo. Entonces, esa anécdota se puede contar de Rambo, que se lo tuvo que setearla para que Carlito pueda. Y que inclusive Lucy, la maquillista, como broma, le depiló las cejas porque dijo que no se parecía. Nunca iba a salir la cara de frente, pero creo que fue de los chistes hablando de cosas divertidas. Ahora de cosas igual también que fueron heavy, es que Carlos durante el rodaje, un poco previo al rodaje, ya durante se empeoró, se jodió la pierna, la rodilla. Claro, tuve un accidente. Antes de empezar la película, en el proceso, digamos, ¿no? de la película, poco antes de eso, yo ya había salido de aquí de Quito, ya me había ido y fui a Manta, ¿no? Y Manta a la playa, ¿no? Fuimos a jugar pelota con los amigos y todo eso, ¿no? En uno de esos tuve una lesión. No fue muy grave, ¿no? Con terapia, estaba haciendo justamente la terapia, ¿no? Y le comenté al doctor, mira, voy a hacer una película, y en esta película va a haber unas escenas, ¿no? que tienen tales características. Y dice, está bien, pero ten cuidado, ¿no? O sea, protégete bien y ahí no hay ningún problema. Y siempre lo hacía, y justamente, ¿no? En esa escena, ¿no? que nos tocaba, que era una escena físicamente exigente. ¿Cuál? ¿No? La escena del cementerio. Pero lo previo al cementerio es la saltada del balcón a la calle, no es solo la corrida. Entonces, tuve ese accidente. O sea, me olvidé de la protección y tuve el accidente. Bueno, pues ahí surgió ya la creatividad, ¿no? del equipo de producción, del equipo de arte, ¿no? De cómo hacemos, ¿no?
para suplantarlo en algunas escenas que era esencial que se viera el personaje. Entonces ahí sellaron él con el Matthew, ¿no? Ya los tiros de cámara, ¿no? Como se lo iba a hacer para falsearlo, para que no se diera cuenta el público de que no era Ángel, no era yo, o sea, el actor, ni la otra, ¿no? Se lo creyeron. Y toda la persecución del cementerio fue el último día de rodaje, que la movimos lo más tarde posible para poder tenerle lo más posible, pero lo más posible era llego a un sitio o desaparece. Entonces esa escena está planteada como está planteada, que es que Ángel se pierde en el cementerio y nos quedamos con los matones porque no podíamos mostrarle a él toda la escena. Entonces por eso pasa de fondo así rapidito ahí, por eso pasa borroso corriendo entre las tumbas. Todo eso fueron recursos que luego se convirtieron en un tema estilístico que hacen que la película funcione mejor. Claro. Pero fue por una decisión que no sabíamos cómo hacer. Claro, en la parte esa cuando salta, ¿no? sobre el otro personaje, Rambo hace la toma, ¿no? Y ya después ya hay un acercamiento y ya se ve que soy yo. Es todo un tema que salta así, ¿no? de edición, de montaje, y esa escena tiene un movimiento de cámara salvaje. O sea, el rato que le la paliza al matón antes del crédito inicial y la cámara está y parece que es un tema de que para acentuar la violencia, y eso era para ayudar a que no se le requiera. ¿Qué acentuar violencia ni que nada, sino para que no se le vea la cara? Pero funciona y nos Funcionó increíble y le dio a la película, no solo a que funciona, sino que yo creo que la aportó. No, bastante. Porque claro, en algunas ocasiones hablando entre amigos, colegas, con Turicín igual, decíamos qué tan complicada tendría que haber sido esa escena para hacerla, porque es la primera, o por lo menos lo que yo me acuerdo, una de las primeras escenas que vi de persecución en el país. Entonces decían, qué bien lograda. Pero ya ahora hablando más de íntimo, sabiendo por qué se hizo, ¿no? Porque no se tenía que haberse hecho de esa forma. Pues estaba planteada que nos íbamos a quedar con él mientras él se escondía en cada lugar y ver los matones que iban apareciendo. Pero, digamos, hubiera funcionado igual muy bien. Pero le dio un misterio al personaje, y eso me acuerdo que fue Matt, el director de foto, que me dijo, oye, más bien saquemos de provecho. Si es que él se pierde, el rato que al final llegue al close-up, de ya estamos a mano, o sea, ese momento, si es que le perdiste y lo estaba viendo solo de paso, borroso, etcétera, ese close-up va a ser potentísimo. Y dicho y hecho, ¿sabes? De los momentos, ahí ya sabes que el Ángel se va en serio. Tanta el Rambo, no, ya en la parte ya todo lo que tiene que ver ya los golpes que son en el piso, no, la interacción con él, eso ya soy yo, ¿no? Ya como decía él, ya en ese momento yo ya podía caminar, no moverme, ¿no? Y hacer la escena con facilidad. Y hablando un poco, ya digamos soltando el tema de la película, pero teniendo el tema de los rodajes, ¿qué mito creen ustedes que existe en el cine hoy en día? Como un mito generalizado. Un mito generalizado. Te voy a dar un ejemplo. A mí siempre me dicen que el director siempre es el que insulta a las personas. El primerito en insultar. Ya. Esa labor es del asistente de dirección. Y depende de cuál asistente de dirección. Exacto. A ver, lo que sí que es un mito, pero fundado en la realidad, es la rivalidad entre el director de foto o el operador de cámara, el operador de cámara y el operador de boom dentro del equipo de sonido. Porque siempre hay la bronca de que el operador de boom quiere acercarse más para tener mejor sonido y el de cámara dice, no, estás muy cerca, y la misma noción del boom en cuadro, que en algunos rodajes le multan, o sea, como juego, ¿no? Pero el dato que el boom entra en cuadro, le multan al operador porque un buen operador ni siquiera solo sabe qué lente es y sabe hasta dónde estar. Entonces siempre esa bronca, uno dice, ay, es un mito, pero la verdad es que en todos los rodajes lo he visto. Siempre hay. Carlitos, ¿qué nos dices vos? ¿Un mito de cine? No lo sé. No, realmente yo creo que tal vez el mito que se maneja también tiene que ver mucho con los departamentos, ¿no? El departamento de fotografía, el departamento también de arte. Siempre están como que entran en contradicción por textura, color también, ¿no? Que no se va a ver más bonito, no sé qué. Entonces, siempre también hay, en algunos rodajes que yo he participado, siempre también hay como esa rivalidad entre los dos, ¿verdad?
Sí, no, también existe un poco de eso. Sí, ya que el maquillista, no la maquillista, se quiere que luzca el peinado tal que está mejor, no, y lo que dice, no, si no sé qué. Porque es verdad, ¿no? Mucha gente trabaja en el cine, quiere que las cosas salgan mejor. Claro. Esa es la idea, pues, de trabajar en equipo. El tema, el continuista. El continuista siempre es una bronca. Y al punto donde, en Pescador, yo no tuve continuista. Dijimos no de tener en esta película continuista. No sé si te acuerdas, pero no había alguien jodiendo. Porque además yo sabía que íbamos a filmar cronológicamente. Esa era mi idea de Pescador. Entonces dije, si vamos cronológicamente, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y tenemos una persona menos y vamos más rápido. Si estás, obviamente, Rabia, que se filmó en desorden del final al inicio, por un tema logístico del peso del actor, ahí la continuista, su persona de script era esencial. Pero en Pescador pudimos hacerlo sin. Y la verdad fue un alivio y en edición nunca me hizo falta. Es mejor, ¿no? En cierta manera. Proyectos distintos. Cada proyecto es distinto, es verdad. Han pasado 25 años de Ratas. ¿Y qué se siente, y les pregunto a ustedes dos, saber que son los personajes más icónicos del cine nacional? No lo sé, ¿ya? Yo creo que una vez estaba en Mata, nos llegó un amigo, le llamó, dice, dice, tengo algo que mostrarte, ven, dice, puedes ir a buscarte, dice, ya digo, ven, estoy en tal lado. Llega con una información, ¿no? de una revista, así que en donde por cada país ponen las películas más representativas, ¿no? Y el gusto aquí en Ecuador, pues la película más representativa del país es Ratas, Ratones y Rateros, ¿ya? Entonces tú te pones a pensar, tú dices, bueno, sin querer, tal vez, o sin pensarlo, ¿no? Solamente por el mero hecho de hacer tu oficio o de querer mostrar parte de lo que somos, parte de esta realidad, ¿no? Ingresas a la historia, ¿ya? Porque efectivamente eso es lo que es, ¿no? Ya eres parte de la historia, ¿no? Y te pregunta, no sé, son cosas que de alguna forma a mí, por ejemplo, me motiva a continuar en este asunto, ¿no? Ya sea en el arte específicamente. El mismo hecho también, le llama a alguien, ¿no? Una amiga me dice, oye, estoy en la universidad, me dice, y estamos viendo Ratas, dice, ahí en la universidad se me están poniendo, dice, para los estudiantes. O sea, que también es un material de estudio, ¿no? Entonces, esas son cosas que de alguna forma, ¿no? Sí te llenan, ¿no? Te dicen, ay, qué chévere, qué bien. Haber participado, haber estado, haber logrado, ¿no? Haber mostrado una visión de un país, ¿no? En esa época, ¿no? Y reflexionar sobre eso y darte cuenta de que en este momento es tan peor. Pero sí, bueno, son otros tiempos. Son 5 años, muchas cosas, accidentes. Sebas, ¿qué decían ser el mejor director de este país? O sea, no sé si es el mejor, es el más reconocido y generalmente es por Ratas. O sea, fue un gran regalo de la vida y del destino que las cosas se dieron en ese momento de esa manera. Yo hice la mejor película posible desde mi punto de vista, y venía con toda la energía, y venía estudiando cine en California, y venía con súper motivado, y con esta noción de que había que hacer además un cine joven, un cine con otra dinámica y todo, que yo sentía que faltaba. Entonces sí siento que el rato que entró la película, entró en un momento donde había como un apetito para eso, que el público igual no lo sabía, porque en ese entonces yo hasta ahora me acuerdo uno de los momentos más bonitos. Ahí tengo como varios momentos de la cabeza que no se me van, recuerdos del proceso ya de estreno de Ratas. Y uno fue a ir al cine cuando ya estaba el tráiler no me acuerdo qué película, pero me acuerdo que era una película que estaba en la sala llena, y al lado mío, o sea, yo estaba sentado al lado de alguien, y esa persona, me acuerdo que el rato que empezó el tráiler dijo, uy, película ecuatoriana, podría de ser pésima, uy, porque realmente el mismo prejuicio que ahora existe nuevamente había en ese entonces, tal vez más. Y me acuerdo que yo era así como que tenso, ¿no? Nervioso, esperando que todo pase en el tráiler, que no había ningún problema técnico y todo, y tratando de medirle al público, de ver qué pasaba. Y durante los 2 minutos que dura el tráiler, él fue pasando de que, pero eso, se ve chévere. Y para el final,
le dijo a su amigo, a su amiga con quien estaba, tenemos que venir a ver. Acá. Yo dije, ya, o sea, algo hicimos bien, porque la gente de repente sí está motivada. Entonces, sí, eso fue increíble, o sea, y sí fue increíble empezar mi carrera con eso, o sea, de verdad, sí es el mayor empujón que puede haber. Y yo, después de hacer Ratas, antes de que se estrene, yo no sabía si iba a poder seguir haciendo cine, porque es tan complicado, es tanto esfuerzo, es tanto dinero, es tanta paciencia, ¿no? Y yo creo que sí ha sido todavía ese empujón que me mantiene. Ya 6 películas después, sigo con la misma motivación y siempre con el deseo de que algún día otra película tenga ese mismo impacto aquí. Otras han tenido, por ejemplo, más impacto afuera, pero lo que pasó aquí, por ejemplo, Crónicas a nivel internacional se movió mucho más que aquí, mucho más. Inclusive a nivel de, o sea, se estrenó en Cannes, se estrenó, o sea, tuvo un recorrido, se estrenó comercialmente en Japón, en Francia, en España, o sea, una cantidad de países que con ninguna de otras películas lo he logrado de la misma forma. Europa Report, que es una película que se hizo en Estados Unidos, en cambio, en todo lo que es plataformas, redes y eso, se difundió muchísimo, o sea, y tuvo también otro impacto. Pero con Ratas hay algo de hacerlo en casa y de que algo que era el mayor reto. Yo me acuerdo que le tenía mucho menos miedo a los festivales que al estrenar aquí. Yo decía, aquí la gente no va a ir. Yo veía los antecedentes, me acuerdo con la peli, por ejemplo, de Camilo, Entre más y una mujer desnuda, que fue uno de los antecedentes cercanos, previos, que a mí es una peli que me encanta, pero la gente, o sea, y eso entonces igual llegó hay gente, más de lo que van ahora, pero igual no respondió. Entonces era ese miedo de que uno estrene, uno hace la película, ¿para quién? Y esa es la duda que todavía existe, porque ahorita mismo las mejores películas de recientes de aquí, o sea, las que más han sonado, por decir La piel pulpo, Lo invisible, que son películas que a mí de verdad me gustan, no tienen público. Pero de verdad es triste. ¿Por qué? Eso hablábamos, bueno, esa es una conversación que siempre tengo yo, que siempre es como que peleas, discusiones conmigo mismo en muchos sentidos, también con gente que ha hablado. ¿Por qué creen que en ese sentido fracasan las películas de salas de cine? Es un misterio, o sea, para mí es un misterio que todavía no logro. O sea, yo tengo pistas de momentos donde ha pasado algo y la cosa se ha empeorado, pero no puedo decirte qué es la razón. Sí siento que ahorita, por ejemplo, la generación joven tiene nuevamente un prejuicio contra el cine ecuatoriano. Quizás sí creo que hay como este concepto de que realmente no se hace cosas buenas de aquí o no se hace cosas entretenidas, fuera de lo que fue todo el fenómeno de Enchufe TV y todo lo que le ha seguido, ¿no? Todo el trabajo de Corbuloa, todo el trabajo de Cadamies, todo eso. Que eso sí fue gente. O sea, eso rompió todos los récords. Es la más taquillada del país. Exacto. Pero de ahí tú ves, yo me acuerdo, el año de Pescadores, ahí hubo 4 largometrajes que los 4 tuvimos más de 100,000 espectadores. Fue Pescador, A tus espaldas, Con mi corazón en llamas, documental, o sea, pero algo que nunca nadie se hubiera imaginado, y La Zuquiro. Okay, ya. Esas 4 tuvieron más de 100,000 espectadores, pero te cubre todos los rangos. Es comedia, el documental más heavy que te puedas imaginar, A tus espaldas, bueno, las 3 ficciones sí tienen tono de comedia, es verdad. Sí, el otro es un testimonio histórico que todo el país tuvo que ver. Entonces, exacto, eso es un tema, ¿no? Porque te agarras de un tema muy conocido, muy ya especial, y lo llevas a la pantalla grande. ¡Qué genial! Sí. Pero también fue el último año donde las películas se estrenaron en formato de cine. Pescador, me acuerdo que teníamos copias en 35 y copias en digital. Las 2. Y lo que pasaba con los programas en cine es que las salas te mantenían más tiempo porque había un tema logístico. No podías pasar las 2 de la tarde la película, 4 otras, 6 de la tarde 8 otras, sino que ya estaba armada la película y en esa sala pasaba tu película. Máximo podían poner 2 películas en una sala, y eso se mantenía toda la semana. Los jueves volvían a armar las películas y yo sí creo que hay un tema logístico. El rato que entró el digital era súper fácil decir, cambiemos de esto, pongamos de esto, traigamos mucho más películas y que duren menos tiempo, y así optimizamos la cantidad de gente que viene al cine. Y de alguna forma yo sí creo que eso indirectamente terminó afectando. Yo creo que es la realidad igual de cómo funciona un cine. O sea, tampoco es que me voy a quejar de que los cines incorporaron una nueva tecnología. Nada que ver, o sea, eso era lo lógico.
Y esa tecnología igual, ahora cuando una película es súper taquillera, la pasan en más salas. Y tienen la posibilidad de... Antes, con Ratas tuvimos 4 copias. Yo me acuerdo que yo me acuerdo que vi Ratas en los multicines. Ya, Ahí se estuvo. estaba en 4 salas. Porque había 4 copias. Físicamente no se podía tener en más lugares. Okay. Entonces, y el tener tanto público con 4 copias, o sea, le hace más increíble a lo que sucedió en ese entonces. Claro. Pero bueno, hubo eso por un lado, ese cambio. Y de ahí empezaron a haber varias pelis que eran muy bacanas, por ejemplo, la ópera prima de Javier Andrade, Mejor no hablar ciertas cosas, que ya tuvo considerablemente menos público. Y era, ¿pero por qué? O sea, Sin Otoño sin Primavera también. O sea, y como que los números de todas las películas empezaron a bajar. Iban bajando. Y ahorita tú ves, por ejemplo, entre la ópera prima de Tito Jara, o sea, A tus espaldas, y El Rezador, que se estrenó el año pasado. O sea, las dos son películas de alta calidad. Las dos son películas que además tienen elementos, yo creo, súper atractivos. Pero yo no quiero equivocarme en las cifras porque no las tengo, pero sé que Tus espaldas fueron más de 100,000 espectadores porque me acuerdo de eso. Y El Rezador menos. Es mucho menos tiempo y menos de la mitad de espectadores. O sea, Sí, tuvo más tiempo y tuvo menos público también. O sea, ese como el Depredador tuvo como 6 semanas. Sí, bueno, pero Tus espaldas y yo seguía y Claro. me acuerdo eran 12 semanas, 13 semanas seguían. Y ahí nos sacaban porque, me acuerdo de Pescador, nos sacaron porque entraba la primera película de Avengers o la de Iron Man de esa y los cines querían romper un récord y dijeron hay que tener todas las salas libres. Sí, que es lo mismo que le pasó al Camilo años antes con el Primarks y el Rey León, que ya le sacaron me acuerdo de los cines, del Veralcázar, del Fénix, de todo lo que vi en esa época, porque entraba el Rey León. Y ¿cómo argumentas que te mantengan? Claro, ¿cómo peleas contra eso? Y eso me viene a colación una pregunta que estábamos justamente hablando, que lo van a ver en estos podcasts, es justamente de eso. Hablemos de Hollywood por un instante. Pensemos de Hollywood, estamos allá en Estados Unidos, son películas red comerciales, que tienen capacidad económica para hacer maravilla en el rodaje, en la postproducción, en todo lado, y también tienen esta gran ventaja de hacer marketing. Claro. ¿Creen que al cine ecuatoriano le falta hacer marketing en este sentido? Demasiado. Yo creo que, mira, antes el marketing en tiempo de Ratas, ¿no? El marketing era de boca a boca, ¿no? Y alguien iba al cine y decía, oye, esa película que chévere va a ver, y la gente iba. De esa manera funcionaba como el marketing, ¿no? Aparece ya, digamos, todo un sistematizado el marketing, ¿no? Y como que las producciones no se aferran o no agarran esa parte importante para comercializar su producto, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque vemos también, ¿no?, que dentro de las películas, ¿no?, las temáticas, ¿no?, han aumentado, ¿no? Pero a veces también nos extrañamos y surgen películas, como comúnmente las llama, ¿no?, el público, películas aburridas, ¿no? Y tú te das cuenta de que tal vez los productores, no los directores, consideran importante estrenar en Quito y Guayaquil. El resto, volvimos hasta Cuenca, pues, pero el resto de ciudades del país no vino. Entonces, yo me acuerdo de con Rata, a pesar de eso, no, a pesar de no tener un marketing tan desarrollado o tan bien ejecutado, ¿no? Esa película funcionaba fuera de la capital, fuera de Guayaquil, funcionaba muy bien, ¿no? Porque llegaba, no, es porque llegaba allá también, ¿no? Porque llegaba. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, que películas, ¿no?, como lo que tú dices justamente, ¿no?, del Javier, ¿no?, llegan, ¿no?, pero no se le realiza también el de la debida promoción. Yo creo que estamos fallando ahí en esa parte, ¿no? Porque las películas en este momento, ¿no?, del cine ecuatoriano, son llamativas por el título, muchas veces, ¿no? El documental, ¿no?, ¿Quién mató a Jaime Roldós? Con mi corazón en llanto. Son temas que han estado presentes, digamos, en la cotidianidad de la gente, ¿no?
y saben, la gente conoce quiénes son los hermanos Restrepo, quién fueron los dos, y quieren saber algo más. Entonces, ese tipo también de temáticas un poco ya más llamativas, ¿no? Es tal vez uno de los puntos flacos que tiene también el cine ecuatoriano. Porque no nos arriesgamos también de pronto a, mira, yo por aquí creo que este intento, ¿no? Pero por ejemplo, cine de terror no hay, ¿no? No hay director aquí en el Bayamo, no, este man explora, ¿me entiendes? Ese género, ¿no? Y chuta, qué bacán, no, pero no hay todavía, no tenemos, no nos arriesgamos todavía. Hay que asumir riesgos, ¿no? Como Sebastián lo asumió con su primera película, tiene también de llevarla, de mandarla también a otros lugares. Ahí me generó una pregunta, que es lo que me está pasando a mí como director del festival. Me he dado cuenta de que muchas películas ecuatorianas, ya no, en tu caso no ves excepción, o sea, tu caso es aparte con el documental que vas a sacar, pero muchos cineastas ya no ven llamativos el tener su película en un festival de cine ecuatoriano, prefieren botarlo afuera. ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que son distintas situaciones dependiendo de cada película, pero creo que la gente, la verdad es que le tienen poca fe a los festivales locales. O sea, y sin desmerecer a ninguno, porque cada uno ha tenido, yo creo que sus méritos. Algunos pues, han tenido más continuidad, más historial. Me acuerdo que aquí en Quito había el Cero Latitud, que tenía una trayectoria muy sólida y la gente sí le paraban bola un poco más. Yo me acuerdo que Rabia estrenamos en Cero Latitud aquí en Ecuador y ganamos el premio del público, y de las funciones más memorables para mí son las que tuvimos en Cero Latitud, y fue súper bonito. Entonces siento que ahí todavía se promocionaron las películas, o sea, los mismos festivales también significaban algo para el público y significaban una promoción para la película. Con los de DOC, los Encuentros del Otro Cine, que yo siento que por la trayectoria de más de 20 años, o de 22, algo así, nunca han fallado y tienen ya un público que es totalmente asiduo al documental, que es un nicho, pero que los de DOC, cuando hay los de DOC, esta sala se llena, o sea, todas las funciones, es impresionante. Y eso es muy bonito también, pero también es algo que se ha ido logrando poco a poco. Y creo que, por ejemplo, los documentalistas sí tratan de estrenar los de DOC, porque tienen un cierto prestigio. Sí, es eso. Yo ahorita voy a estrenar mi primer documental, ¿no? Que es un documental con Iván Vallejo acerca de un viaje que hicimos a Nepal, al otro lado de la niebla, se llama, y decidimos estrenar aquí en Ecuador en los de DOC, porque aunque yo tenga la carrera que tenga e Iván Vallejo sea el personaje que es reconocido por todo el mundo, yo sí siento que el presentar mi primer documental en los de DOC le legitimiza al documental. O sea, yo sí igual busco eso, porque a pesar de que podría decir, no me citas eso, yo sí quiero que los documentalistas o los fanáticos del documental la vean y digan, ya, si hay algo ahí, no solo es un capricho de que quiso ser un documental, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo como razones que yo siento que han sido fuertes en mi caso. Hay otros cineastas que yo creo que sienten que el presentar la película en un festival local no le va a dar ni quitar, y un poco dicen, ya, mejor lo estrenamos directo en salas. Pero es cierto, la estreno igual sin promoción. La estadística que yo tengo entendido que es que el costo de la película, los millones que cuestan, ese mismo valor se gastan en publicidad y en promoción. O sea, si una película costó 150 millones, no tiene que recuperar 150, tiene que recuperar 300 millones, porque de ellos 150 fueron gestionados para... Exacto. Por eso es que ahorita Misión Imposible se considera un fracaso, porque todavía ha facturado 320 millones. Y es considerado uno de los grandes fracasos del año. Y es algo impresionante y es loquísimo, pero es por cuánto costó y cuánta promoción le metieron que no llega a recuperar. Además también creo que los festivales ecuatorianos no pagan. Entonces yo era que ningún director ecuatoriano dice, yo de este festival no hago nada, entonces no me voy para otro lado, ¿no? Pero más que eso, yo creo que también el nivel de lo que tal vez los productores o los directores buscan, tal vez es agregarle un plus más a su película, a su producción. Si mi película fue estrenada acá, ¿no? Entonces,
Viene tal vez con mejor cartel. Aquí quiero que me saque a mí de una duda. Y sácame de la duda. ¿Llevaste Ratas primero antes de estrenarla acá? Sí, eso fue una de las grandes decisiones. Se estrenó en Venecia. En Venecia. Entonces se creó en Ratas una campaña de expectativa que no la teníamos planificada. Pero la película, me acuerdo que nuestro plan era estrenarla como en julio, agosto del 99 originalmente, en salas. Y nos estrenó en Venecia. Y Venecia pedía estreno mundial y todo el mundo que sabía de festivales, o sea, gente de afuera con la que me empecé a comunicar y eso me decían, no, tienes que aprovechar el estreno mundial y que luego vaya a otros festivales y después la estrenas en tu país. Y yo decía, bueno, eso es lo que hacen afuera, no sé aquí qué pase. Y como nos empezaron a invitar, o sea, primero a Venecia, luego en el mismo mes fue San Sebastián y fue Toronto, que son 3 festivales fundamentales, y de ahí vino Huelva, vino Trieste, donde empezamos a ganar premios, donde ganó Carlos Mejor Actor, donde ganamos Ópera Prima, luego el Festival de La Habana, donde ganamos Mejor Edición. De repente empezamos a salir de la prensa aquí y la gente le entró la curiosidad. Y yo creo que eso pasa también con estas películas de ahora. Quieren hacer lo mismo que hiciste tú. Llevarlo fuera, claro, que suene fuera primero, llenarse de, digamos, de las glorias, de las ganadas y todo esto para estrenarlo acá. Sí. O sea, estoy seguro que si una película ecuatoriana ahorita estrena en Cannes o estrena en Berlín, sí iría más gente a verla que simplemente si se estrena en el vacío. Pero no es una garantía tampoco. Claro, esa es la inversión, ¿no? Del marketing. No, esa es la inversión del marketing, ¿no? Porque genera ruido, se mediatiza. Y mediatizar y la mediatización, no, en el cine es esencial. ¿No? Es esencial. Lo viva su comunica no existe. Exacto. Y la cosa es que también vivimos en una época muy extraña, que cada vez se va a poner más extraña, y que es en el mundo de las redes y donde todo es instantáneo y es muy breve. O sea, la gente se clava en el Instagram y ya ves un meme de una película y ya crees que sabes de lo que va la película. Ya ves una escena, ya ves un momentito y ya sientes que puedes hablar de esa película aunque no la hayas visto. Y yo veo eso en mucha gente hablando de películas de afuera que de repente se vuelven realmente expertos en un tema solo porque leyeron 5 posts o vieron el meme o vieron el ni sé qué. Mira, hay un... Ahora voy por la calle muchas veces, ¿no? Y me saludan jóvenes, ¿no? Pelados, 18, 20, 25 años, ¿no? Que en el momento de la película ni habían nacido, ¿no? Entonces, quienes de alguna forma tal vez los motivaron o le hablaron de esa película fueron los papás, ¿no? La gente de nuestra edad, ¿no? Y esa temática, ¿no? De que maneja la película, que de alguna forma también es interesante, ¿no? Por todo lo que vivimos socialmente, ¿no? Es un atractivo también, y esta es como una producción que va agarrando más generaciones, ¿ya? El público de esta película no se terminó, ¿no? Es que para las personas de 40, 50, 60 años que ya vieron esa película y que les pareció chévere, ¿no? Pero no, son jóvenes, ahora también son jóvenes, ¿no? Que de alguna forma se sienten atraídos, se sienten, les llama la atención, ¿no? Más que nada porque hay una similitud, ¿no? Entre el momento histórico, ¿no? El momento histórico social, ¿no? de esa película y lo que sucede ahora, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Entonces, como sociedad también de alguna forma nos sentimos atraídos, ¿no? Y ver y históricamente tal vez recordar o reconocer qué es lo que pasaba anteriormente, ¿no? Porque la película refleja bien la situación, ¿no? Como nación, nosotros como país, costa, sierra, ¿no? Unidos por un conflicto, pero nos hace ver como nación, una nación violenta, una nación también destrozada, ¿no? Y que actualmente pues sigue igual. Creo que también hay un tema de accesibilidad a las películas. O sea, si tú quieres ver una película ecuatoriana, no siempre es fácil. O sea, primero con lo que decía Carlos, de que el estreno en salas generalmente es en la capital, en Guayaquil, 3 ciudades, pero de ahí el resto del país no la tiene,
Luego tienes también el tema, bueno, plataformas o internet, que con Ratas, y yo creo que uno de los grandes aciertos recientes que tuvimos con Ratas fue cuando fueron unos 20 años, me acuerdo que decidimos liberarla, o sea, simplemente que esté en la mejor calidad posible en Vimeo, que la gente no la busque en YouTube, que tal vez no está en buena calidad y eso. Y me acuerdo que tuve una conversación larga con Isabel Dalos, con la productora de la película, acerca de que si debíamos cobrar o no, y ella en algún momento me dijo, oye, pero tal vez libérala por un mes, por 6 meses, y de ahí sí cobremos, pues vamos, o sea, ¿qué hacemos con esto? Y yo me acuerdo que yo en ese punto le dije, ya son 20 años, la peli nos ha dado tanto, y ahorita no es un tema de hacer negocio con esa peli, sino de que es una cosa cultural que esté al acceso de todos, y ver, o sea, yo veo ahorita el Vimeo en el número de vistas, que sé que no es el único lugar donde la ve la gente, pero me acuerdo que el día que la lancé subía, pero era como... No subía 1, 2, 3, 4, sino que al final del día eran 7,000, 8,000, miles de personas viéndola. Y ahorita tenemos mucho más gente que la ha visto en Vimeo que lo que la vieron en salas. Increíble. Y sobre todo una generación nueva. Una generación nueva que son los que les saludan a Carlos en la calle ahora, porque si no, ¿dónde la vieron? Y eso entonces está accesible y creo que eso fue una gran decisión. Ahora uno siempre está endeudado con las películas, uno siempre está diciendo, chuta, hay que ver dónde podemos sacarle, recuperar algo. Y claro, a veces eso también te trabaja en contra, porque de repente la gente lucha porque no se piratee la película y luego no tienes dónde encontrarla y pasan 10 años y nadie la vio. Claro. Y yo prefiero que la vean pirateada que no la vean, obviamente. Pero hay gente que no, hay gente que diría, no, es mi producto, ya que me metí debajo del cojón. Sí, me dicen, por ejemplo, mira, ¿qué hubiera pasado, no? Si en ese momento, pues de la película, estamos hablando del 2000, 99, 2000, ya, hubiesen existido las redes sociales, ¿ya? Hubiese sido un fenómeno toda la película. Total, ¿no? Sí. Entonces, ahora... también de las redes, pues lo que nos ayudan es a proporcionar este tipo de películas, ¿no? Eventos culturales, lo que tú quieras, ¿no? Ha sido un soporte que es para nosotros bastante bueno, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Mucha gente me dice, ¿no? Alguna gente me pregunta, oye, ese video ahí, ¿cómo hacían? ¿Cómo hicieron? ¿No? O sea, para que la gente iba al cine. No, la gente iba al cine, eso. Porque iba a ver, le gustaba, le decían al vecino, le decían al amigo, le decían, la gente iba, ¿no? Iba, y fíjate que en ese tiempo había colas para ingresar al cine. Eso es lo que yo decía muchas veces. Había colas, o sea, y es un fenómeno que no se ha repetido con ninguna película todavía. Yo no he visto otra película aquí en el país, ¿no? En donde la gente ha hecho cola para entrar. Tal vez aquí en el 8:30, ¿no? ¿No? Pero en salas comerciales, porque fueron en salas comerciales, porque que sí se hacía cola fuera de los malls. Allá en Manhattan, fuera del mall, había cola también. Pobre Rotas, claro. Yo me acuerdo haber hecho cola a los dos. Yo vi a los 12 años la película. Yeah. No sé si es que era permitido. Sí, que la viste. Creo que te bien. Porque la calificación me parece que era 15. Parece que era 15 y dependía en Quito o Guayaquil. Guayaquil creo que 12, Quito era 15, porque eso es un tema distinto que lo manejan los municipios y que ahora ya ha cambiado, digamos, y ahorita no tienes que pasar por todo eso, pero en ese entonces tenía que ir el calificador en la mañana y era un viejito que la verdad se dormía en la película, o sea, de verdad era y nada, y a veces, no sé, era lo que era, pero si lo viste a los 12 y estás bien y no te traumaste, más por tu culpa me gusta el cine. ¿Sabes por qué también me vi la película? Porque aquí no es para hablar de mí, sino de ustedes, pero haciendo una pequeña pausa. Yo a los 12 años, desde antes, mucho antes, ya me gustaba el cine. Ya. Yo quería ser actor, me moría por ser actor. Y la Lupita Machado fue mi profesora de actuación. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces la Lupita Machado me dijo, ¿tienes que ir a ver la película de Sebastián Cordero? Y yo dije, ¿por qué? ¿Quién es Sebastián Cordero? No tenía ni idea. Una película que tú y yo, me dice. Entonces, claro, yo voy a la casa de mi mamá y le digo, mamá, ¿sabes qué? Mi profesora va a actuar aquí en la película. Vamos a ver. Mostrar a la familia, nos encantó. Y claro, es que bien, hacíamos cola para todo eso. ¡Qué bien! Lupita, ya... No, yo no has dado contacto con la Lupe, no sé, te mentiría si supiera
No sé nada. Sé que hace unos años le hicieron un homenaje y estaba ya viejita y eso, pero digo los años, unos 7, 8 años, no me acuerdo recientemente no he tenido ninguna conexión y no sé a quién preguntar. No, pero era increíble, el loop era increíble. Y otra cosa que yo quería mencionar ahorita que se mencionaron las redes es que claro, ahora todo es redes. Antes había prensa. O sea, yo me acuerdo ahorita que hice una obra de teatro y ya no hay prensa escrita, o sea, el comercio ya no está, o sea, la gente los artículos además de prensa son ya diseñados para que la gente los lea en el Instagram o el Twitter o en el internet. Entonces son artículos así reducidos, muy breves, tratando de enganchar el interés. Y entonces, no sé, también es difícil lograr esa cosa de qué me pierdo. Si ya lo estoy viendo en redes, ya estoy viendo lo que me importa en redes, ¿por qué tengo que ir al cine? O sea, ¿de qué me pierdo? Que antes sí era, a ver, todo el mundo está hablando de esto y yo lo he visto. Toquí. Ok, interesante. A pesar de que las redes justamente funcionan con eso, o sea, el famoso FOMO, ¿no? Del perderse de algo y el fear of missing out, ¿no? Que es que siempre ha existido, porque si alguien te habla de algo y no lo has visto, es como que chuta, pero que sí. Se juego, pero ahora como que la gente igual se entera de lo suficiente para amagar y ya, o sea, la gente igual no va tanto a las hablas. Es que ese yo creo que eso es como que no hay que trabajar para eso, ¿no? Para que la gente vuelva. Mira, son otros tiempos, es verdad, ¿no? Todo ha cambiado mucho, incluso hasta ahora tú, como los libros, la gente ya no compra libros, sino que los baja y los lee. Entonces volver a explicarle, a decirle a la gente, a los jóvenes, que ahí está el público, ¿no? De que es un ritual y que tiene connotaciones culturales, ¿no? Artísticas, que es arte. Ir en un rato, sentarte ahí, ¿no? Sentir el ambiente, ¿no? Que se apaguen las luces y dejarte llevar, ¿no? Por la historia, por lo que está pasando, ya dejarte afectar por eso. Es un ritual muy hermoso, ¿no? O sea, para ti, ¿no? Y eso se está perdiendo. Por eso es lo que a donde hay que apuntar, ¿no? Y esto sirve no solamente las películas, también sirven los festivales. Los festivales son muy importantes, ¿no? Los espacios justamente para hablar, para conversar, ¿no? Para vernos por último. Que es importante, aunque sea vernos, preguntarte, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Se puedo colaborar contigo? ¿Ya? Porque eso justamente es lo que está conformado el quehacer artístico, ¿no? Claro. Los festivales yo creo que sirven como una curaduría, por un lado. O sea, por ejemplo, algo que pasa con los de Doc es que yo voy y compro el pasaporte y entro a la sala, a veces averiguando y a veces a ver con qué me encuentro. Y sé que sí hubo criterio ahí atrás. O sea, a veces me he encontrado con películas aburridísimas, pero que tienen igual algún valor cinematográfico o cultural y entiendo por qué están ahí. Pero la mayoría de veces han sido grandes sorpresas y maravillosas sorpresas. Sí. El encuentro de mucha gente también. El encuentro de que vengan los cineastas de distintos lugares. Y puedes conversar acerca de lo que está pasando en Perú, en Argentina, en Vietnam, en donde sea, y que haya ese entorno que invita a eso. Eso es algo también valiosísimo que se puede dar dentro de un festival. Claro. Pero como cualquier cosa, tiene que ir agarrando fuerza, tiene que ir, asentándose la cosa y la gente, el público también tiene que tenerle confianza al festival para decir voy a esta película que no se ha promocionado porque todavía no se ha estrenado, no sé de qué va, y va a estar el director o la actriz o ni sé quién, y luego va a haber un conversatorio y puedes escuchar de cómo de verdad van a hablar de cine y todo eso yo creo que ya te va enganchando, pero sí es un labor también de hormiga el de los festivales, no es pasito a paso, o sea, no es nada fácil. Pues claro, eso es verdad, imagínate, después de 22 años de los Red Hot, por ejemplo. Sí. Qué tanta trayectoria tiene y cuántas cosas han pasado aquí también en Turicine, cuántas cosas han pasado. Es una labor de día a día en ese sentido. Para terminar ya esta entrevista que hemos tenido bastante tiempo de hablar de todo, quisiera saber desde su punto de vista cuál es la mejor película ecuatoriana que han visto hasta el momento. ¿Quién quiere empezar?
O la favorita, la favorita. Yo no he que actuado. Sí, pues uno siempre dice, no, ¿sabes qué? A mí me gusta lo que yo hago. Es que no les gusta, ¿no? Hay actores que dicen, no, No quieren traerse. no quiero verse. Pero definitivamente una de las mejores películas que ha tenido el cine ecuatoriano ha sido Ratas, indiscutiblemente, ¿no? O sea, ya tiene su tiempo, pero he participado en buenas producciones, ¿no? Como Sumergible, que participó también. Buena, Sí, quedó muy bien. El mismo Rezador, Este día vamos a tener los en el festival. de Tito Jara. Entonces, son películas. Hay otras películas también, A tus espaldas, por ejemplo, esa película muy buena, la misma de la Tania, ¿no? ¿Cuál es la Tania Hermida? La primera. La primera es buena. ¿Y qué tal ver tú en la película de ella? Sí, muy jovencitaza, también fue. O sea, películas ecuatorianas, hay buenas películas. Sí, yo soy muy fan a ver, me encanta el trabajo de Javier Andrade. Lo Invisible me pareció realmente una película muy, muy potente y muy, además, impecable en su realización. No es fácil, es una peli dura, es una peli deprimente, o sea, pero me encanta. Me encanta el trabajo de Ana Cris Barragán, o sea, sí creo que realmente los largos que ha hecho y los cortos, hace poco una retrospectiva de ella aquí, y para mí Domingo Violeta es todavía lo que más me gusta de ella. O sea, su segundo corto es una belleza, o sea, es una cosa maravillosa. Me encanta Con mi corazón en Yambo, o sea, de verdad, más allá del registro histórico y de la importancia de la película, creo que está hecha de una manera maravillosa, dura también. Me gusta el trabajo de Mateo Herrera, pero lo que más me gusta de él es el documental. A mí me encanta Resonancia. Es un documental chiquitito de la fabricación de una guitarra, pero sí, me gusta mucho, o sea, y sí creo que hay cosas, sí hay cosas muy buenas, hay joyitas, hay cosas, y sí, como que falta un mayor registro, que se siente más de ese cine. O sea, tú preguntas a algún cinéfilo extranjero y no conocen el cine ecuatoriano. O sea, de verdad no lo conocen. O sea, porque de casi del resto del mundo no puede decir una película de casi todos los países de Asia, de muchos países de África, Europa, puede decir un montón. Sí. Sí, a su mismo continente, pero sí. Y de Ecuador la gente se queda como, no sé. Y muchas veces ha sido Ratas la de referencia, como decía Carlos, en estos listados que hacen. Pero igual es un cine que pasa, que sí se ha mantenido bastante invisible, y sí hay cosas, yo creo que sí hay cosas muy buenas. Y hay grandes talentos. interesante. Para finalizar con esta película, con esta pregunta ya cerramos la entrevista. ¿Qué ha sido lo más fuerte, o cuál ha sido, no lo más fuerte, cuál ha sido su influencia para hacer cine? ¿Quién fue, Carlos, dijiste, por esta persona quiero hacer cine, o este fue mi maestro, digamos, alguien de fuera o de dentro? ¿Quién fue quien te inspiró para hacer esto? A mí me interesó primero el teatro, ¿no? Y me vinculé al teatro, y el teatro era mi nicho, ¿no? Entonces, de pronto estudias teatro y te das cuenta de que en el universo de la actuación pues te puede llevar por otros lugares, claro, ¿no? Y obviamente comienzas a ver, ¿no? Una forma también de preparación, ¿no? De estudio, comienzas a ver películas, ¿no? Descubrí El Padrino, ¿no? Cuando vi El Padrino, fascinó, ¿no? Teníamos referencias allá de los grandes actores como el mismo Brando, Pacino, ¿no? Robert De Niro, Jack Nicholson, ¿no? Gente que en la pantalla tú ves que se faja y que hace su trabajo. Entonces tú dices, chuta, no, qué bien, no actúan, pero aquí lamentablemente este país no el cine. Llega El Camino, ¿no? Con La Tigra, y después justamente aparece mucho tiempo aparece Stremarks, ¿no? Y hay una propuesta justamente de hacer cine. Entonces, el camino yo creo que es uno de los cineastas, ¿no? Que más ha dado el cine ecuatoriano, ¿no? Y que más se ha fajado justamente para que crezca el cine ecuatoriano. Y sale
entremarse una mujer desnuda, no fue una maravilla, ¿no? Verte ahí en pantalla, ¿no? Y empezar con que esa persona, ¿no? A hacer cine fue fantástico, ¿no? Y fue el primer director de cine. Llega después, ¿no? Llega Sebastián, ¿no? ¡Wow! Esta película. Entonces, y te das cuenta que el trabajo con Sebastián es un trabajo que te interesa porque él le pone atención al actor, ¿no? Entonces, con Camilo un poquito diferente, ¿no? El asunto. Ya Sebastián también ya manejaba ya con conocimiento mucha técnica, ¿no? Para dirigir a los actores, ¿no? Y te das cuenta de que efectivamente es alguien con quien te puedes comunicar, ¿no? Dentro de tu trabajo. Y si me preguntan alguna vez, ¿no? Como director de cine, que más comunicación he tenido y con el cual realmente me agrada trabajar, pues ha sido Sebastián. Sebas, para ti. Grande de influencias. Bueno, de niño yo lo que sí, las películas de Hollywood, las pelis grandes, o sea, yo me acuerdo todavía a los 9 años ver Cazadores del Arca Perdida de Spielberg y quedar deslumbrado, o sea, de verdad. Y luego, pues, repetirme, yo qué sé, El Regreso al Jedi 5 veces en el cine en el mismo mes, o sea, y empezar a obsesionarme con ver y entender cómo funcionaba esto. Y luego ya pasan los años y en la adolescencia y eso más bien era en el cine norteamericano de los, por ejemplo, de los años 70, ¿no? Justamente El Padrino, Dolby Afternoon, Cindy Lumet, All That Jazz, varias películas que vi de adolescente y que me fascinaron. Pero ninguna tenía nada que ver ni con el Ecuador ni con Latinoamérica. Yo me acuerdo que yo era que entonces por eso yo siempre decía, voy a tener que hacer cine, si me dedico a esto, voy a tener que ir a otro lado, o sea, no, aquí no existe. Y me acuerdo que en la universidad en California ya ahí había tomado la decisión de estudiar cine, o sea, ya estaba ahí, además, aprendiendo, culturizándome, viendo cine lo más que podía. Me acuerdo que ahí vi Los Olvidados de Buñuel, la película de los años 50, que para mí fue la primera vez que vi una película latinoamericana, que dije, o sea, yo sabía que había, pero es la primera vez que además me llegó y que dije, pues, es increíble, y esto podría haber sido filmado en el Ecuador. O sea, me acuerdo que yo salí de la clase de historia de cine diciendo, pero ¿por qué no se ha hecho algo así en el Ecuador si esto existe? Y de repente para mí fue como una gran inspiración. Y mientras estaba en la universidad, toda la movida de cine independiente en Estados Unidos era lo que de alguna forma legitimizaba la posibilidad de hacer cine sin la infraestructura de Hollywood, sino buscando la manera para cada proyecto. Y por ahí fue la cosa. Ahora, yo soy fanático ya con el paso del tiempo de cine de muchos países, de muchos directores, o sea, y siento que han habido muchas influencias que se han ido dando ya después, o sea, de Presión Independiente de Estados Unidos, o sea, el gran antecedente a eso es Leo Cassavetes, que además es un director de actores por excelencia, o sea, creo que hasta ahora no ha habido alguien a ese nivel. Obviamente todo lo que es Scorsese, ya hay en cambio la cámara con la música, pero también combinada con la actuación, ya con el paso del tiempo Paul Thomas Anderson, que pues hasta de los directores ahorita jóvenes, digo entre comillas, porque ya igual ya es mayor a mí, no es muy joven, pero igual es alguien que me fascina. Y obviamente todos los clásicos, ¿no? del mundo, Kurosawa, Bergman, Eric Romer, por ejemplo, el tipo más reciente, o sea, no me deja de sorprender y sigue habiendo más y más, y es algo que espero nunca se me cabe las ganas de ver cine y de seguirme inspirando a raíz del cine. Y a propósito de lo que mencionaste antes de entrar, quiero preguntar si no te han hecho hasta ahora una retrospectiva en cine. No. Debería haber una retrospectiva, porque es que ya, o sea, si hay por lo menos 6 largos importantes, pues, de lo que ahorita se me ocurren, y de ahí hay cortos, y hay varias cosas, pues, para alguien que es un festival. Ideas. Y gracias a ustedes por todo, realmente importantísimo que estén en este espacio de cine, donde hablamos de cine nacional, conocemos más de los personajes que han hecho historia en este mundo maravilloso que es el cine nacional. Recordarles que Turicine viene gracias a la agencia multimediacus.es y también agradecemos al Cine 8 y medio por este maravilloso espacio que nos ha permitido tener mayores posibilidades de cine. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.